Vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, a lo largo de todo de estos días se ha reunido el G7, el grupo de las 7 economías más poderosas del planeta, así se denominan. Desde los años 1970 está creado este grupo que reúne a 7 países que tuvo algún nivel de evolución en su membresía, sobre todo con la inclusión, no por su peso económico, sino político, de Rusia, que se denominó en ese momento el G8. Actualmente el G7, que tras la situación de Crimea precisamente, fue excluida nueva vez Rusia de este foro político que diseña nada más y nada menos que la arquitectura financiera mundial, aunque siempre ha tenido dentro de sus objetivos los lineamientos relacionados a lo que es la cuestión militar, la cuestión geopolítica y la cuestión relacionada al comercio internacional. Desde acá, reunidos en Japón, en la emblemática ciudad de Hiroshima, aquí el G7, que en las últimas reuniones que ha tenido y que se reúnen anualmente, en las últimas reuniones que han tenido, por lo menos los últimos 12 años, siempre habían estado enfocados en la toma de decisiones de cara al orden financiero, al orden de las crisis económicas que se han evidenciado en las economías a escala planetaria, sobre todo después del 2008, y que desde acá estos señores que representan el 56% de las riquezas del planeta, aquí ellos habían dado prioridad netamente a la cuestión financiera, a la cuestión comercial. Solo el hecho de la ruta de la seda de China, que nunca ha formado parte de este enclave geopolítico que lo es, China en ese momento, el G7 definió una nueva estrategia de lo que tiene que ver con las escaladas de producción a escala planetaria, deslocalizando tras la caída de los acuerdos comerciales que estaba llevando Barack Obama con los países asiáticos y que la mentalidad criollista del presidente Donald Trump desfiguró esos acuerdos comerciales que ya estaban a punto de entrar en vigor. Obviamente que ahora la estrategia se estableció en las últimas reuniones del G7 de entablar lo que es una deslocalización de la producción con países cercanos a las fronteras de los países industrializados que forman parte de este G7, con una mera atención de tener mejor niveles de rentabilidad y así desplazar los productos que se han hecho en China, como así se señala, acorde al comercio internacional. Pero hago este preámbulo precisamente porque en las 40 páginas que desarrolla la declaración de esta cumbre del G7 realizada en Hiroshima, es una declaratoria enfocada netamente a la cuestión geopolítica, a la cuestión militar. Y desde aquí se puede ver cómo estas grandes economías del planeta, que definen mucho en el planeta, están netamente centradas en la cuestión relacionada a una inestabilidad bélica a escala planetaria. Tenemos que prestarle toda la atención a estos elementos que señala el G7 desde estas declaraciones, desde estas reuniones, en donde obviamente el conflicto en Ucrania ha sido el cordón umbilical de todas las reuniones que allí se sostuvieron en bilaterales y a nivel sobre todo colectivo entre todos los miembros. Aquí en estas reuniones, cuando usted ve la declaración y la lee, usted puede deducir primero que las sanciones de Rusia seguirán estableciéndose. De hecho, hay medidas que se han señalado ahí que irán a acrecentar, que buscan articular aún más el ahogamiento económico que ha sido muy relativizado a lo largo del tiempo para lo que es la economía de Rusia, aunque tiene altas implicaciones en financiamientos de manera desregulada,
como es el caso de los diamantes que están sustentando el financiamiento de la economía de Rusia. Pero no solo en eso fue centrado, sino también en aquello que significa el hecho de que se declaró que Ucrania no debe entrar a la OTAN. Antes de la realización de esta cumbre del G7 había una especie de consenso, pero aparentemente eso se disolvió y le correspondió al canciller de Alemania establecer ahí el postulado de que Ucrania no tendrá todas las condiciones para poder ser miembro de la OTAN. Pero por otro lado, la cumbre estuvo centrada en todo el quehacer político y comercial de lo que significa el peso de la economía de China y su rol en el conflicto de Ucrania. ¿Y en qué se enfocan ellos? Bueno, la cumbre del G7 se enfoca en seguir dándole golpecitos a Rusia por Ucrania. Pero están tendiendo un puente de salvamento a lo que es el involucramiento y la postura que hasta ahora ha exhibido China sobre el conflicto en Ucrania en apoyo a su aliado ruso. De hecho, hay grandes coqueteos en esas declaraciones en donde se le valora y se expresa el gran peso de la economía china en lo que significa su rol a escala planetaria. Pero esto tampoco viene delineado de la nada. Grandes mentes y sobre todo declaraciones en esta semana de la prodigiosa mente como la de Henry Kissinger, que ha establecido, que ha sido el gran artífice de la correlación de las fuerzas entre el eje que supone Rusia, China y Estados Unidos a escala planetaria, en donde en sus distintos libros siempre expuso planteamientos relacionados a que Estados Unidos tenía que siempre estar cerca de alguno de los dos. Nunca debería haber tenido a los dos de frente, como es el caso. Y Kissinger, que fue el que rompió la barrera de la distanciamiento diplomático con China y fue el que estableció las relaciones con China entre Estados Unidos, China continental, obviamente que ha expuesto actualmente que Estados Unidos debe evitar a toda costa acorralar a China. ¿Y por qué esto? Es porque el mundo tiene que verse ahora en un escenario del concurso de estas dos grandes potencias. Por eso he señalado que hemos tenido en los 20 años de una potencia hegemónica a lo largo entre el siglo XX y los inicios del siglo XXI, que es Estados Unidos. Hegemónica porque lo domina todo, lo económico, lo comercial, lo militar, lo geopolítico. Ha sido un momento único en la historia de la humanidad. Antes no habíamos tenido imperio hegemónico. Sí habíamos tenido muchos imperios, potencias dominantes de cada siglo, pero hegemónico solo Estados Unidos. Y Rusia y China lo que buscan es precisamente eso, romper la condición hegemónica de los Estados Unidos a escala planetaria para que no se consolide a lo largo del siglo XXI. Y por eso la reacción de Rusia y de China, ¿cuál ha sido? Por ejemplo, Sergei Lavrov lo que está señalando es la ruptura del dólar como la moneda única de las transacciones internacionales y han dado grandes pasos en función a eso. Pero China, en medio de la cumbre del G7, Xi Jinping desarrolló un conjunto de reuniones bilaterales con todos los países circundantes a China. Y aquí se está estableciendo bloques que desde acá tenemos que darle seguimiento, porque en las propias declaraciones que ha establecido el liderazgo de estos países a escala planetaria, como es el caso de estas potencias económicas dominantes, que son los que dirigen literalmente hacia dónde va la humanidad a principios de los intereses de ellos primero, y la preocupación de ellos está centrado en la escalada bélica a escala planetaria. Vamos a ver si China asume
esos gestos que le delinea el G7, porque todo dependerá de que China entienda su rol frente a los Estados Unidos, pero también dependerá que Estados Unidos acepte ser una potencia que pase de lo hegemónico a lo unipolar y de lo unipolar a lo multipolar.